Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. El tema que a continuación les hablaré, pues ya es como la parte final de esta parte de las exposiciones, que son las complicaciones de el balón intragástrico, ¿sí? Este es un tema, pues que en general a nosotros los cirujanos bariatras pues, bueno, individualmente a mí me apasiona, me gusta las complicaciones, la cirugía de revisión, porque son un reto, ¿sí? Y el manejo, el, el diagnóstico y todo esto que conlleva después de una complicación del balón, pues en realidad lleva mucha integración y es un manejo multidisciplinario, ¿de acuerdo? Que tanto la parte nutricional, la parte del cirujano bariatra y también la parte del endoscopista, pues tiene que ver o se tiene que conjuntar para llevar a cabo un buen manejo de los pacientes con las complicaciones del balón intragástrico. Como tal, como ya mucho estuvieron explicando los otros ponentes, el tratamiento del balón intragástrico contra la obesidad es temporal, ¿sí? Y en muchos pacientes se utiliza como también como terapia puente, tanto pacientes con superobesidad, donde a veces se les sugiere tener un balón previamente a la cirugía bariátrica, e igualmente en pacientes con comorbilidades, donde uno tal vez no se puede operar el paciente por el riesgo, y otro también en pacientes que requieren de medicamentos de acuerdo o las dosis de acuerdo a su peso. Entonces, en esos pacientes nosotros podemos sugerirles que inicien con un balón intragástrico para que bajen de peso y las dosis de medicamentos que ellos requieran, como inmunológicos, biológicos, disminuyan también las dosis, ¿ok? La tasa de complicaciones para el balón son variables, ¿de acuerdo? Y también se van a dividir en complicaciones menores como mayores, ¿ok? Igualmente se pueden dividir de acuerdo en el momento en el que se encuentra el tratamiento con el balón. Uno, en cuanto se coloca el balón y se retira, y otro durante su permanencia prolongada en el balón, ¿sale? Entonces, de las menores, pues como todo, es una defensa digestiva del estómago, que es, el balón es un cuerpo extraño que como tal nuestro cuerpo o el estómago poco a poco lo va a ir asimilando, pero de inicio esa respuesta del estómago hacia algo extraño, pues va a causar náusea, vómitos, reflujo, ¿de acuerdo? Y dentro de las mayores, pues ya tenemos otro tipo de complicaciones, como son perforaciones, laceraciones, migraciones, obstrucciones, ¿de acuerdo? Pero dentro de todo esto, la literatura, ¿de acuerdo? La poca, porque realmente hay poca literatura de acuerdo a las complicaciones del balón, lo menciona como algo en muy poco probable, o son muy pocos los casos en los que se llegan a dar complicaciones. Quiere decir que el balón es un tratamiento seguro. ¿Sí? Bien, este paper, ¿de acuerdo? Es el estudio más grande que hay de acuerdo al tratamiento con el balón intragástrico. Y obviamente, pues es brasileño, ¿no? Donde más se tiene experiencia con el tratamiento en cuanto al balón es en Brasil, ¿sí? Y sobre todo con Galbao, que es un maestro y es cirujano bariatra y también es endoscopista. De esto es un consenso brasileño de 40,000 casos. Un consenso se realiza de acuerdo a un método que se llama método de Delphi, donde se juntan a especialistas, se les da previamente una serie de preguntas y son 2 días, ¿de acuerdo? En donde ellos se van a poner a discutir de acuerdo a las preguntas y de acuerdo a los temas que se van a tratar. Aquí en este caso hubo 39 especialistas y se hizo en el 2016 en Sao Paulo, Brasil, el 15 al 17 de junio. ¿Sí?
eh, para que se tome en cuenta o se pueda autorizar que es un punto de buena práctica en como tal un consenso, es que el 70% debe de estar de acuerdo con esa propuesta o con esa pregunta, ¿sabes? En cuanto a estos pacientes, de los 40,000 pacientes, solo hubo 12 casos de mortalidad. Quiere decir que es muy, muy bajo el porcentaje de mortalidad, o sea, no llega ni siquiera al 1%. Y de estos 12 pacientes como tal, solo 3 estuvieron asociados a la colocación del balón, ¿ok? Que dentro de la colocación del balón, un paciente era superobeso y tuvo una sobrealimentación y se perforó. El otro fue por una tromboembolia pulmonar y el otro fue por una broncoaspiración, ¿vale? Y bien, de todos los casos en cuanto a la casuística de este estudio, que fueron 40,000, ¿sí? Se vieron involucrados la mayoría de los balones, ¿sí? No voy a mencionarlos todos, pero sí se vieron involucrados todos los balones. Dentro de la sintomatología o lo más recurrente en el balón intragástrico fue la sintomatología por hiperinsuflación. Esta sintomatología por insuflación quiere decir que se inflaba de más el balón y empezaban con esa sintomatología digestiva. Otro, ¿de acuerdo? De los casos también más importantes en cuanto a la sintomatología fueron las úlceras, de los cuales fueron 141 casos, ya sumando estos dos rubros, ¿sí? En este caso, eh, durante el consenso, se llegó a la conclusión de que las úlceras o los pacientes con úlceras se debería de retirar el balón, ¿ok? Pero algunos estuvieron en desacuerdo porque si esta úlcera como tal no estaba sangrando o, o estaba ya cicatrizada o algo por el estilo, podíamos dejar ese balón un poquito más de tiempo. Pero la mayoría, el 70%, estuvo de acuerdo que pacientes con úlceras en la parte del estómago debería de retirarse el balón. Otro, la perforación. Y aquí es importante y es interesante cómo lo dividieron, porque la perforación durante la colocación del balón, si podemos observar, es del 0%, ¿ok? Quiere decir que durante la colocación de nuestros balones, prácticamente no hubo alguna incidencia, pero en los pacientes, al momento de retirar el balón, sí hubo complicaciones, sí hubo 6 casos de perforación, ¿vale? En total, ¿sí? Solo el 2,5%, estos todos son de complicaciones, el 2,5% de todos los 40,000 pacientes a los que se les colocó el balón, es decir, 1,059 pacientes tuvieron una complicación, ya sea hiperinsuflación, migración, úlcera, sangrado, perforación durante el implante, perforación durante el retiro. Quiere decir que es un porcentaje hasta cierto punto pequeño y nos habla de la seguridad del balón intragástrico, ¿no? Bien. Dentro de los eventos adversos de la colocación del balón, de los más importantes es que eh, si un paciente por cualquier motivo o razón nos refiere o nos dice que se quiere retirar el balón, hay que retirárselo, ¿de acuerdo? No hay necesidad de estar convenciendo al paciente de que continúe con el balón. Si él refiere que tiene sintomatología, que no puede comer, que tiene muchas náuseas, que tiene mucho vómito, y él lo está pidiendo que se lo retiremos, hay que retirarlo. Esos son unas de de los eventos adversos de la colocación del balón y de las razones por qué hay que retirar el balón, ¿sabes? El otro es pacientes que tienen pancreatitis aguda, moderada o severa, hay que retirar el balón también, ¿vale? Los pacientes que tienen pancreatitis leve
todavía es una indicación de que podemos darle seguimiento a ese paciente con el balón, no retirarlo y ver su evolución. Pero pacientes con pancreatitis moderada o severa, hay que retirar el balón. Igualmente, el sangrado digestivo. Aquí hubo mucha controversia en cuanto a los especialistas y los expertos en el balón, en este consenso, porque sangrados espontáneos que se diera tratamiento endoscópico, había que retirar ese balón. Pacientes con sangrados espontáneos, pero que se autolimitaran sin tratamiento endoscópico, podíamos dejar todavía el balón eh, y no retirarlo, ¿sí? Otro, la parte de la impactación antral del balón. Este también era otro tema importante que trataron los especialistas, porque muchos referían que esa impactación del balón antral podíamos entrar y recolocar los balones, ¿sí? Pero aquí es controversial porque como tal no habla de cuántas veces nosotros podríamos tratar de desimpactar ese balón y volverlo a colocar, ¿sí? Pero lo que sí están de acuerdo que si el balón vuelve a impactarse y tiene sintomatología, hay que retirar ese balón y ya no tratar de recolocarlo, ¿sí? Yo creo que ese sería un buen, un buen tema de estudio para saber igual cuántas veces podemos nosotros tratar de recolocar ese balón que se está impactando en el antro y en cuántos episodios nosotros podemos ya decir, ¿sabes qué? Hay que retirar el balón, ya no vale la pena continuar con ese balón, ¿sí? Otro, como les decía, la sintomatología de hiperinsuflación y desórdenes hidroelectrolíticos, también hay que retirarlos. Idealmente, en cualquier paciente del sexo femenino, siempre que llega con nosotros, se les pide que si va a intervenirse o va a someterse a un tratamiento bariátrico, tiene que dejar mínimo un año, no intentar embarazarse, ¿sí? En todas, ya sea balón, ya sea manga, ya sea bypass. En este caso, pues obviamente, pues a veces muchas pacientes no hacen caso de las recomendaciones y se llegan a embarazar. En el caso específico del balón, podemos retirar el balón en el segundo trimestre, ¿sí? Es decir, podemos dejarlo durante el primer trimestre y hasta el segundo trimestre está indicado poder retirarlo, ¿vale? Otro, la ruptura del balón. Como ya le había comentado anteriormente Steve y la preparación con solución salina y al azul de metileno, esto hace que cuando el balón se rompa, ¿sí? Nosotros nos podamos dar cuenta también en la orina, porque la orina empieza a tornarse de color verde, ¿sí? En ese momento, si el paciente refiere que está con uresis de color verde, es indicativo de que el balón seguramente ya se rompió y hay que retirarlo dentro de las 72 horas, ¿sí? Eso sí se quedó totalmente de acuerdo para el retiro del balón. Ahora, más o menos lo mismo que estábamos planteando, ¿sí? Consenso, podemos ver que todo está por arriba del 70%, es decir, que todos estos issues que se trataron, está de acuerdo ese consenso en Brasil y se tiene que realizar, ¿ok? El consenso no es una guía, ¿sí? El consenso se hace precisamente porque no existen guías, porque no hay tratamientos estandarizados y se tiene que juntar estos tipos de especialistas en lo que se realizan guías o se realiza más investigación, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues realmente es la mayor evidencia que se podría tener para el tratamiento de las complicaciones del balón, ¿sí? 100% estuvieron de acuerdo que si el paciente te requiere, que si te refiere que se quiere quitar el balón, hay que quitarlo, ¿de acuerdo? No hay que tratar de convencer al paciente, por algo te lo está diciendo, porque se siente mal, porque no puede comer, porque no tolera la dieta, hay que retirarlo, ¿sí? Se dice, se refiere que el retiro del balón prematuro es después de un mes, ¿de acuerdo? Entonces, en estos pacientes, el retiro del balón, removerlo durante el primer mes, se consideró como un retiro prematuro.
igual. La pancreatitis, como ya les había comentado, moderada y severa, retirar el balón y están de acuerdo el 90%. ¿Sí? Y en este recuadro ahorita podemos ver que si el balón está, que se puede mantener el balón, sí, tenemos una pancreatitis leve. ¿Ok? Esas son como las indicaciones o que podemos darle observación a que a que el balón continúe con el paciente y aguantarnos, no retirarlo enseguida, sino darle una oportunidad a ese paciente, ¿sale? La otra, sangrado digestivo controlado por terapia endoscópica, lo que les había comentado. Si tuvimos que utilizar terapia endoscópica para tratar ese sangrado, retirar ese balón, ¿ok? Y aquí tenemos el otro issue que podemos esperarnos, ¿sí? Dice, nosotros podemos aguantar el balón si ese sangrado, ¿sí? Se controla espontáneamente. Es decir, si entramos, estaba sangrando, a lo mejor estaba con melena o algo por el estilo, y entramos y ya no está sangrando y se controló espontáneamente ese sangrado, entonces podemos darle esa oportunidad de que continúe con el balón. Pero si utilizamos terapia endoscópica, para afuera ese balón. ¿Ok? La otra, desórdenes hidroelectrolíticos, para afuera, también quitarlo. ¿Sí? El embarazo que ya les había dicho, la rotura del balón con la orina verde en ese paciente, también retirarlo. Y esto es bien importante. Esofagitis severa erosiva o síndrome de Mallory-Weiss. Ustedes, o sea, se podría pensar que encontrando una esofagitis erosiva severa o un síndrome de Mallory-Weiss, pues tendríamos que retirar el balón, ¿no? Pero no, aquí el consenso habla de que lo tenemos que mantener y no mantenerlo para darle esa oportunidad de que el paciente continúe con el balón y siga bajando de peso, sino que en ese momento tener esa esofagitis erosiva o este síndrome de Mallory-Weiss quiere decir que el esófago, la mucosa, está alterada, está dañada. Y si nosotros vemos una esofagitis severa o un síndrome de Mallory-Weiss y queremos sacar el balón en ese momento, podemos lacerar ese esófago y lo podemos perforar. ¿Sí? No, no quiere decir que lo dejemos para darle esa oportunidad al paciente, sino para tener un tratamiento más conservador en ese momento, darles IVPs, tratar esas lesiones y posteriormente que el paciente ya haya mejorado esas lesiones, valorar, quitar ese balón. ¿Ok? Ese fue el consenso brasileño y también hay un consenso español. También los españoles son pues muy amantes del balón intragástrico y tienen también su consenso, ¿sí? Este consenso igualmente se realizó por especialistas y fue en el 2017, ¿ok? Aceptado. Importante en el consenso porque no solamente se tomó el balón intragástrico, sino también toda la terapia endoscópica, pero de lo que más se hablaba era del balón intragástrico. Y aquí algo donde ellos abundaron en el tema fue en las complicaciones de la implantación y del retiro, también de la permanencia y de la sintomatología defensiva digestiva. Como les había yo comentado, podemos dividir las complicaciones, tanto menores como mayores, y también las complicaciones en el momento en que se tiene el balón, durante la implantación, durante el retiro o durante la permanencia, es decir, pacientes que alargaron la colocación de su balón. ¿Sí? Y precisamente las relacionadas con la implantación y el retiro, las principales son las laceraciones y las perforaciones, tanto del esófago como del estómago. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque hay dispositivos muy rígidos como el SleepMed, que lo mencionan las guías, u otros, como lo acaba de mencionar Steve, el SPATS con la válvula de cerrado, que esa válvula es rígida, ¿sí? Y al momento de retirarlo, si no lo hacemos bajo visión directa, podemos desgarrar tanto el esófago como el estómago. O precisamente si tenemos una esofagitis severa, una úlcera gástrica y no conocemos las
las complicaciones y el tratamiento de las complicaciones, podemos todavía perjudicar más a ese paciente, ¿vale? Y relacionadas con la permanencia, pues evidentemente, ¿no? Esto tiene que ver más con la negligencia del paciente. ¿Qué quiere decir? Que tengan esa permanencia del balón por más de 10 meses, ¿vale? Eh, no tiene que ver tanto con lo médico, no tiene que ver tanto con las indicaciones, sino más con la decisión del paciente de que ese balón se lo deje por más de 10 meses. ¿Y por qué? Porque ese balón tiene una capa que lo va a cubrir contra la fricción y contra el ácido gástrico. Pero posteriormente, a los 10 meses, ya está comprobado que ese contacto con la fricción del estómago y con el ácido gástrico puede lacerar el balón y precisamente lo puede perforar. Y al perforar el balón, pues puede migrar, ¿sí? Y dentro de las complicaciones de la permanencia está la migración intestinal con evacuación espontánea. Eso sería excelente, ¿no? Eso sería de lo menos eh, cruento para el paciente, o la obstrucción del intestino delgado y que se tenga que intervenir, ¿vale? Igualmente, como lo habíamos comentado, la ruptura se puede detectar precozmente con orinas tintadas, pero aún así, con todas estas complicaciones que les estoy comentando, los casos de perforaciones gástricas o esofágicas en este consenso, ¿sí?, fue del 0.2%. Y los casos de migración y de oclusión o como tal también de oclusión, perdón, es del 0.04%. Igual de la perforación gástrica cuando existe la permanencia es menos del 1%. Es decir, es un procedimiento muy seguro, ¿sí?, que prácticamente, si se lleva a cabo bien el seguimiento, el tratamiento, va a haber cero problemas. Y también donde, importante, durante las complicaciones y durante la inserción y permanencia del balón, se llegó al consenso de que al introducir el balón y retirarlo, no necesitamos profilaxis antibiótica, ¿sí? Es decir, solamente lo que había comentado Steve, cierto tipo de medicamentos, dar al paciente para que su colocación sea menos cruenta y haya menos rechazo. ¿Ok? Esto es solamente de acuerdo al tipo de los balones que hay en el mercado y que se estudiaron en España, y las complicaciones: broncoaspiración, migraciones, ¿sí?, úlceras, 7 migraciones y una pancreatitis en el EXPAS, cuando era una generación anterior, cuando todavía no había la generación en estos momentos. Y vean, una perforación en este tipo de balones, muy poquitos casos en el estudio. Bien, este otro estudio también, prácticamente también, bueno, este también es brasileño, se hizo en 5 instituciones privadas de Brasil, en Sao Paulo. Fue del 2009 al 2017. La población fue entre los 19 y los 80 años. El índice de masa corporal medio fue de 27. Y estos pacientes sí se les realizó, bueno, a los otros no lo mencionan en el consenso ni en los estudios, pero este me llamó la atención porque en este sí se realizó una endoscopía previa, donde se tenía que excluir a los pacientes para colocación de balón con hernia yatal mayor de 5 centímetros, ¿sí? Todavía son permisivos ellos. Esofagitis C o D, cirugía gástrica previa. Esto es bien importante, la cirugía gástrica previa, porque vamos a tener unas tablas más adelante y que las vamos a explicar. Se les dio un seguimiento a los 15, 30, 60, 90, 120, 150 días a estos pacientes. Y dentro de los medicamentos importantes que ellos utilizaron o que también nosotros utilizamos es metoclopramida, ondansetron, dimeticona, ¿sí?, escopolamina, dipinamona, paracetamol, omeprazol y dexametasona, que no la anoté, ¿sí? Todo esto se utilizó para la colocación del balón y para que tuvieran menos rechazo a ese balón. ¿Sí? Dentro de la el retiro temprano de los pacientes, que ya quedamos que es dentro del primer mes, fueron 357 pacientes. ¿Okay? Aquí esta fue la complicación más frecuente, el retiro temprano.
y principalmente por intolerancia. ¿Ok? Ahí. Fuga en 32 pacientes y principalmente solamente hubo de las complicaciones graves o severas o mayores, que es la perforación esofágica y la perforación gástrica. En la perforación esofágica, un paciente y en la gástrica, 4 pacientes de los 5.874 pacientes. Es decir, ninguno de los, vaya, ni siquiera el 1% de la población. Y la perforación esofágica se dio principalmente por la incidencia de vómitos del paciente, que hizo que se adelgazara la mucosa esofágica y posteriormente, al momento del retiro, se perforara ese esófago. La perforación gástrica fueron principalmente tratados todos vía endoscópica con hemoclips después del retiro del balón. ¿Ok? De este otro estudio, ¿sí? Este es un estudio de Grecia, es el único eh, review que hay en cuanto a complicaciones del balón intragástrico. Hay muy poca investigación, información, y puede ser también debido a que las complicaciones o no se detectan o, o no se están informando. Igualmente, la otra, que son muy pocas, ¿de acuerdo? De este review se hizo a través de estos buscadores, PubMed, Scopus y Cochrane, desde los inicios de todos los artículos hasta el 2018, con la búsqueda de balón intragástrico, perforación gástrica, perforación esofágica, que fueron las principales issues que se utilizaron en este paper. Se encontraron 16 artículos de perforación gástrica, de los cuales solamente hubo 22 casos. De la perforación esofágica fueron 2 informes de caso, con 2 casos, y 10 artículos de obstrucción intestinal, con 12 casos, 7 informes de caso y 3 estudios retrospectivos. ¿Ok? Y bien, aquí lo interesante y lo que les había ya comentado en cuanto a la perforación esofágica, gástrica, perdón, aquí, esta es la tabla en cuanto a todos los casos de perforación gástrica, fue que previamente estos pacientes tenían una F, significa de funduplicatura, ¿sí? Que tenían una cirugía gástrica previa, ¿vale? Y de todos estos 7 pacientes que tuvieron una cirugía gástrica previa, 2 fallecieron, ¿ok? Del resto, que era otro tipo de antecedentes, pues realmente todos vivieron, ¿sí? Excepto eh, donde hubo más porcentaje de muertes fue en los pacientes que tuvieron cirugía gástrica previa. Pero bueno, a su favor, porque obviamente pues todavía no estaba tan investigado o todavía eran permisivas las guías o el tratamiento o la colocación del balón gástrico con pacientes que tenían cirugía gástrica previa, hasta que se fueron dando cuenta que pues era una complicación o había complicaciones si colocaban un balón en pacientes con cirugía gástrica previa. Los años, vean, del 2003, 2005, 6, 5, 5, 9, 9, ¿no? Entonces, realmente, aunque ya llevaba más de 10 años con la colocación del balón intragástrico, todavía era muy permisivo que se colocaran balones en pacientes con cirugía gástrica previa, ¿sí? En este paciente, por ejemplo, en el 2015, ahí sí realmente, pues una negligencia, un paciente con manga gástrica, ¿ok? Que obviamente se perforó y que tuvo que entrar a cirugía. Y es interesante esta tabla porque como tal no hay un consenso, no hay una normatividad o unas guías en cuanto al tratamiento posterior de una perforación gástrica posterior a un balón gástrico. Si podemos ver, aquí donde viene, acá, tipo de tratamiento. Conservador, conservador, cirugía, 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 cirugía para los hilos que se perforaban por funduplicatura. Ahí sí hubo como tal, unanimidad en cuanto a que sí tenía que ser cirugía. Pero, por ejemplo, conservador, ¿sí? Cirugía en la manga gástrica, funduplicatura, también cirugía, ¿no? Pero el resto de las perforaciones gástricas
algunos trataban con conservador, otros no reportaron, eso también es un sesgo en el estudio, ¿sí? Pero igual conservador, o sea, no hubo una unanimidad de decir pacientes con perforación gástrica por balón gástrico, cirugía, ¿no? O en su caso también, o en su defecto, tratamiento endoscópico, que tampoco lo mencionan, ¿ok? Solamente no se reportó y del resto cirugía. Entonces, lo que sí podemos decir es que paciente con funduplicatura que se le coloca balón, cirugía, ¿ok? Y más adelante vamos a ver por qué. Y en cuanto a la perforación esofágica, que solo hubo dos reportes, y principalmente fue una a la inserción y otra al retiro, ¿ok? E igualmente fue en el 2006 y en el 2009. Cuando se insertó el balón, aquí refiere el reporte de caso que se pone el balón, ¿sí? Se va el paciente, sí se dieron cuenta que hubo una laceración, pero no le dicen, y posteriormente regresa el paciente, o sea, no lo internaron, sí hubo evidencia de que se laceró el esófago, lo dan de alta y regresa obviamente, y la laceración fue de 10 centímetros, ¿ok? Tuvo que entrar a cirugía y repararse esa laceración. Vivió, y dice aquí, la culpa o la responsabilidad del médico, ¿ok? Porque sí se dio cuenta. La otra, al momento del retiro. Al momento del retiro, aquí les voy a mencionar lo que mencionan, es que el estómago se encontraba lleno, se encontraba distendido, que esa es una contraindicación para retirar el balón. Se dificulta más al momento de retirarlo, ¿sí? No se dan cuenta de la laceración, le dan de comer y a los 5 días empieza con mediastinitis, ¿ok? La responsabilidad del médico. Entonces, prácticamente en las complicaciones del retiro y de la puesta del balón, sí la responsabilidad es del endoscopista que está colocando el balón, ¿ok? De pasar desapercibido o de pasar una lesión y no reportarla. ¿Por qué? Pues por miedo, por no sé, por muchas cosas, ¿no? Porque ¿qué dirán? Pero si ya la viste, si ya la visualizaste, es mejor reportarla, dejar el balón, quitarlo, eso va a depender, ¿sí? Y de los casos de obstrucción intestinal, todas, exceso de tiempo en el retiro del balón, ¿sí? Y aquí van 3 meses, 4 meses, 6, 42, 5, 3, no se reportó, 18 meses. Pero como les comentaba, las complicaciones de permanencia del balón son en su totalidad por negligencia del paciente, ¿ok? Y como vemos, pues todos vivieron, ¿de acuerdo? Aquí, responsabilidad, paciente, 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 balón, ¿ok? Entonces, podemos concluir de este estudio o de todos estos estudios que las complicaciones más graves, ¿sí? Siempre van a ser la perforación del estómago y del esófago, ¿ok? Pero tanto del esófago como del intestino delgado pueden tener eh, un buen tratamiento, un buen seguimiento y les puede ir bien, ¿de acuerdo? En este caso, pues el tratamiento o el tipo de tratamiento que se hizo en estas perforaciones, donde migró el balón exactamente migró el balón por la ruptura, ¿sí? Fueron cirugía, prácticamente en todas fueron cirugías, ¿de acuerdo? No hubo como tal un tratamiento endoscópico. Y bien, esto lo mencionan las guías americanas de endoscopía gastrointestinal y a grandes rasgos mencionan que para nosotros o para alguien que quiere colocar un balón, debe tener tanto las habilidades técnicas y tecnológicas para colocar ese balón. O sea, debe de estar capacitado, debe de estar entrenado para colocar ese balón. Y la otra, que es un poco más dura, pero así lo menciona las guías americanas, es que cualquier profesional que esté interesado en realizar un procedimiento bariátrico endoscópico también debe de ser educado en el manejo clínico de los pacientes obesos, es decir, conocer la patología, saber
las complicaciones de un paciente obeso, saber qué puede pasar, cómo se comportan después de una perforación. Es muy diferente un paciente que delgado de un IMC normal a un paciente superobeso u obeso con una complicación. Van a evolucionar de diferente manera. Lo que significa que debe tener la capacidad de resolver las complicaciones por sí mismos. ¿Ok? Es decir, que no solamente es que pongas el balón y que si hay una complicación, pues ya, ¿no? Digas, híjole. Entonces, si lo vas a colocar, tienes que estar entrenado también para poder solucionar sus complicaciones de ese paciente obeso. Bien, este es un, eh, un caso que me tocó en la medicina privada, ¿sí? De una paciente de 49 años de edad que le colocan balón intragástrico en Cuernavaca. Ella tenía una funduplicatura previa. Entonces ya vimos, ¿no? Todas las tablas, cómo mencionan que los pacientes con funduplicatura previa se les coloca balón, prácticamente todos se van a perforar. Nos hablan de urgencia y pues ya interrogándola, tiene una funduplicatura tipo Nissen, antecedentes de una cole, 2 cesáreas e hipotiroidismo, ¿no? Acude por dolor súbito, le habían colocado el balón 3 días previos a toda esta sintomatología. A los 3 días posteriores de la colocación empieza con dolor abdominal súbito localizado en el abdomen superior, acompañado de náuseas y aforesis posterior al retiro del balón gástrico. Es decir, todo indicaba que muy probablemente esta paciente estaba perforada, tenía abdomen agudo. Bien, a ver, por el tipo de imagen no vamos a poderlo como visualizar mucho, pero se los voy a explicar. Eh, ¿Qué se realizó? Bueno, entramos a la cirugía. Obviamente tenía peritonitis generalizada, tenía pus por toda la cavidad. Y lo que realizamos de primero, bueno, en la tomografía nos habían comentado que la perforación estaba en el tercio inferior del esófago. Entonces eso se complicaba todavía más por el tipo de tratamiento. Pero bueno, entramos, ¿sí? Aquí esta línea nos señala el hiato, ¿ok? Este es el esófago y aquí está nuestra perforación gástrica. Bueno, esto ya es posteriormente a desmantelar la funduplicatura. Tuvimos que desmantelar la funduplicatura con un grapazo, con una engrapadora lineal y cartucho morado de 60 milímetros. Una vez que ya desmantelamos, pues apareció la perforación gástrica, ¿ok? Que estaba pues prácticamente en el fondo gástrico. ¿Qué se realizó posteriormente? Bien, todo esto, pues obviamente fue una cirugía de control de daños para que la paciente pues pudiera salir adelante y como tal, pues tratamos también de que fuera un tratamiento definitivo. Realizamos aquí la exclusión de la perforación gástrica, ¿ok? Con este prolene para hacerlo hacia la parte externa y con una engrapadora lineal, cartucho morado de 60 milímetros, llevarnos la parte del fondo donde donde estaba la perforación, excluir esa perforación, ¿ok? Ya obviamente con la funduplicatura desmantelada. Aquí se ve la línea de grapas, ¿sí? Ya como está excluida la parte de la perforación y aquí no está nuestro esófago, ¿sí? Como parte de nuestro estómago. Todo esto lo hicimos obviamente con un manejo endoscópico también, o sea, laparoendoscópico para obviamente no nos haga nuestro esófago o estómago. Ay. Y les pongo aquí la fecha, ¿sí? Para que vean cuándo fue la cirugía, porque posteriormente van a ver alguna de las complicaciones que tuvo esta paciente. Fue el 2 de octubre del año pasado. Aquí sí no se logra apreciar a lo mejor también, si lo logran apreciar ahí en sus monitores. Lo que aquí estoy señalando es la línea de grapas, ¿ok? De esa parte del fondo. Se hizo una prueba de fuga con el endoscopio y fue negativa, no fugaba, estaba totalmente hermética, cerrada y no estaba estenosada esa parte del estómago, tanto que logramos poder hacer retro para ver la parte del fondo que teníamos y podemos observar aquí el endoscopio y pues obviamente está abierto porque hoy tenía una funduplicatura
y la desmantelamos. Entonces, por eso se ve abierto, pero se veía bien. Teníamos buen estómago todavía. Y aquí podemos ver la pieza, la parte de la pieza del estómago, la perforación gástrica, que era más o menos como de unos 3 centímetros. Y el balón fue un SPATS. Sospechamos que fue en el momento del retiro, ¿sí? Con con la válvula de cerrado. Esta es la tomografía. Posteriormente de la cirugía, la paciente empezó con datos de sepsis al mes. A ver, ahí está. Se le hace una tomografía con contraste oral. Y viene, este es el estómago. ¿Sí? Y aquí, ahí le pones pausa. Bueno, otra vez. Viene el estómago. Viene, pues hay líquido libre. ¿Sí? Uf. A ver, ahí déjala correr, mi Alex, y ahorita les muestro la fuguita. Un mes después de la cirugía, de lo que realizamos en ese momento, que fue una cirugía de control de daños, obviamente, colocamos drenajes, excluimos esa perforación, la paciente empieza con datos de sepsis y aquí, en esta parte, acá, una fuga muy pequeña, pero al mes, ¿sí? Fue una fuga ya tardía. Entonces, comento, empieza a hacer datos de sepsis, se punciona, se mete a lavar otra vez la paciente, se colocan drenajes y aquí está la fecha que es de en noviembre, no se ve aquí, bueno, pues fue el 3 de noviembre y se coloca una prótesis omega, ¿ok? A la paciente para esa pequeña fuguita que tenía con esta prótesis, poderla paliar y que no siguiera. Tuvo éxito, le fue muy bien a la paciente y aquí la importancia de todo este caso o de las complicaciones es que el mejor manejo para las complicaciones posteriores a la colocación de balón, como son estas, las perforaciones, laceraciones, es el manejo laparoscopio, ¿ok? No, no hay mucha evidencia, pero siempre ir de la mano los láparos con lo endoscópico en este tipo de complicaciones es muy favorable. Y como conclusiones, el balón pues, es un método seguro, como ya lo estuvimos viendo, una tasa baja de complicaciones. Si se le da un seguimiento estrecho al paciente con el balón, va a haber éxito y las complicaciones no se van a presentar. La colocación y retiro se debe realizar por expertos. Ya vimos que las principales complicaciones del balón intragástrico es al momento de la colocación y al momento del retiro. Y el manejo de las complicaciones como tales, como esas que les acabo de comentar, se debe realizar por cirujanos bariatras endoscopistas de preferencia. No existe consenso o guías para el manejo de complicaciones, que eso también es importante. Empezar con más investigación para el tratamiento de estas complicaciones y lo que ya les había mencionado, el manejo laparosendoscópico de las complicaciones es, pues, debe de ser siempre así para este tipo de pacientes. Eso sería todo.